rápido que se pueda, ¿va? Lo que vamos a ver va a ser un poco de la historia, la ubicación, el diseño, como tal la sala de operaciones, o sea el quirófano, las áreas de restricciones, cómo se dividen, etcétera, las características del quirófano, lo que tiene que tener, y por último el profesiograma. Bueno, en cuestión de historia, en Grecia, que fueron de los primeros en aportar algo, es que ellos hacían cirugías, o sus cirugías los hacían en lugares limpios y ventilados, los que llamaban iatriones. Esto lo hacían porque se daban cuenta que tenían que estar como aislados y tenían que estar ventilado el lugar para hacer este tipo de procedimientos. Posteriormente, los romanos, junto con algunos arquitectos, crearon las ventudianas, que son como tal las áreas construidas por arquitectos junto con el personal de salud, ¿no? Y en el Renacimiento, y esto es como de las más importantes, es que empezaron a tener instalaciones que llamaban anfiteatros de operaciones. Este era como tal un teatro que se ve en la esquina inferior derecha, el cual había espectadores. Este era como un teatro redondo, o no sé si en la escuela, los que les haya tocado clase ahí, hay uno en el cual se toma historia de la medicina. Era parecido a ese tipo de auditorios, en el cual había espectadores y en medio, enfrente de todos, se hacían las operaciones. Bueno, posteriormente se dan cuenta que hay un aumento de frecuencia en la sepsis de hospital y no entienden por qué. Así que lo que hacen es que al darse cuenta de que los pacientes a los que operan empiezan a tener este tipo de infecciones, los empiezan a aislar, los empiezan a mandar a salas aisladas. Incluso algunos, bueno, se dice que hacían cirugías dentro de sus propios hogares. Y por último, pues una de las bases de esto va a ser que este señor, que fue Félix Terrier, en el hospital de Bichat, genera la aplicación del método aséptico en el año de 1893. Ahora sí, entrando con las áreas de quirófano, como tal, la norma que nos va a regir la infraestructura y el equipamiento de hospitales y consultorios va a ser la norma oficial 197 SA1 del 2000. Y esta nos dice que como tal tiene que estar ubicado en donde haya un fácil acceso. Eso es que tenga alguna intercomunicación con otras áreas, como la UCI, selle, anatopatología, laboratorios, banco de sangre, imágeno, etc. Tiene que estar alejada de departamentos que tengan pacientes con enfermedades infecciosas, pues estos pacientes tan críticos, ¿no? Si es que está cerca de un área que se puede infectar, pues generaría infecciones. Y tiene que estar apartada, pues como tal, para evitar el tránsito. Tiene que estar apartada desde donde esté medicina familiar, en donde haya salas de espera, porque en ese momento hay mucho tránsito y cuando tú estás en el hospital y quieres meter a un paciente de urgencias, no vas a estar pidiendo a todas esas personas que se quiten, así que pues tiene que estar en una ubicación terminal en donde no haya tránsito. Igual porque nosotros vamos a tener un control bacteriológico y vamos a estar como tal evitando que haya contaminantes y que pues no haya tanto ruido, ¿no? Porque se pueden distraer las personas que están operando. Para una sala de operaciones, igual nos dice la norma que puede haber 20 salas de hospitalización quirúrgica. Aunque esto se me hace mucho, pero ahora sí, en el diseño como tal no hay una regla que diga así tiene que medir el área de quirófanos porque yo lo digo, no, sino que se pueden considerar algunas como reglas, algunas normas que nosotros podemos utilizar para construir o pues para diseñar
un quirófano. Este se va a dividir en diferentes áreas que vamos a ver más adelante, pero igual esto nos va a impedir contaminación, transmisión de padecimientos y un aislamiento bacteriológico. Como tal, igual el diseño dependerá pues de cada servicio. Si es que, por ejemplo, ese es un hospital de gran nivel que solo se dedica a la neurocirugía, obviamente va a tener más salas, va a tener más equipo, las medidas van a ser diferentes a uno que sea de cirugía general en donde solo haya 2 quirófanos. No van a tener las mismas dimensiones y pues como tal el diseño tiene que satisfacer las necesidades de ese hospital o de esa clínica, ya sea para si es que hacen investigación, si es que hacen enseñanza, el número de cantidad de pacientes que haya o el número de procedimientos que se hagan durante determinado tiempo. Pero lo que sí tiene que tener es que tiene que tener un diseño en donde haya diferentes flujos, dependiendo, por ejemplo, este diseño va a tener diferentes zonas y va a tener diferentes flujos. Por ejemplo, en esta parte vamos a ver cómo va o el trayecto que va a tener los pacientes para llegar al área de quirófanos. Este va a ser el trayecto que tengan los materiales porque van a venir de otras zonas. Por ejemplo, selle. El material va a venir de diferentes zonas y no va a recorrer las mismas zonas que el paciente, al igual de que el personal pues no va a venir no va como tal transcurrir los mismos trayectos. En vamos a tener 2 principios fundamentales que va a ser, uno, que vamos a filtrar factores contaminantes, como ya habíamos mencionado, y 2, es que van a tener separaciones de áreas sépticas y asépticas. También hay salas ambulatorias, que pues son pacientes que no necesitan cuidados prolongados, o no van a quedar internados como tal ahí durante mucho tiempo. Estas van a tener la área de recepción, el paciente va a llegar con sus familiares, van a hacer todo el tipo de papeleo y posteriormente lo van a pasar a cirugía, ¿no? En va a tener su vestidor, posteriormente la sala de operaciones, los familiares que vayan con el paciente obviamente van a estar en la sala de espera y va a haber pasillos que intercomuniquen estas salas. No va a haber como tal sala de recuperación prolongada, pues este paciente viene solamente, por ejemplo, a las cirugías láser, ¿no? Que son oftalmológicas. Muchas veces el paciente entra en la mañana y sale en la tarde pues del hospital. Y el cuidado es en su hogar. También vamos a tener las salas para pacientes hospitalizados. Estas pues van a tener condiciones que dependen del personal, como ya lo habíamos mencionado. Si es que va a ser una cirugía de corazón, si va a ser una cirugía ortopédica. No va a haber un diseño universal, como ya lo habíamos dicho, pero sí van a existir como tal unos lineamientos, que estos van a hacer que tenga seguridad contra incendios, pues como hay diferentes tipos de sustancias, tanto líquidas como en forma de gas que pueden ser flamables, vamos a tener seguridad contra incendios en caso de accidentes. Vamos a tener accesos y corredores y salidas de escape, porque pues si es que hay algún tipo de emergencia necesitamos salir en esos accesos. Vamos a tener una señalación adecuada, así como habíamos dicho que hay flujogramas como tal, en los que recorre el paciente, que recorre el personal, que recorre el material. Tiene que estar señalado para que pues uno no se equivoque, ¿no? Siempre pasa que llega el estudiante de medicina, lo invitan a una operación y él no sabe la división entre las áreas y pasa del área negra al área blanca, así con su ropa que viene de la calle, todo contaminado, y pues lo regaña. Así que por eso es la señalación. También tiene que tener buena visibilidad, aislamiento acústico, como ya habíamos dicho, porque pues ahí están operando, literalmente están abriendo a alguien, así que si es que es un cirujano que no le gusta el ruido, pues obviamente se va a estar distrayendo, ¿no? Así que tiene que estar aislado de ruido. Tiene que ser fácil de asear y de mantener.
Y también vamos a calcular los espacios de acuerdo al personal. Tiene que tener sistemas de comunicación exteriores y tiene que tener obviamente energía, agua y áreas de lavado. Ahora sí, ¿cómo está dividida las áreas o las zonas de restricción? Van a estar divididas en tres, que son la zona negra, la zona gris y la zona blanca. Entre estas va a haber una serie de barreras que nos van a estar como tal previniendo que nosotros pasemos a la otra zona. Y no es porque no podamos entrar, sino que estas barreras van a ir disminuyendo el grado de contaminación que puede entrar. Porque, como le había dicho, llega el estudiante de medicina que no sabe de estas zonas y no sabe de estas barreras y ya está en quirófano con su bata que venía en el camión. Así que para eso estas zonas sirven, y estas barricadas, podría decirse, sirven para eso. Bueno, la primera zona es la zona negra, que como tal va a ser una frontera entre todas las instalaciones del hospital y los quirófanos. Este va a ser el primer como filtro que nosotros vamos a tener entre el quirófano y el resto del hospital. Ya habíamos dicho que tiene que estar alejado, que tiene que estar en un lugar que no tenga mucho flujo de personas. Así que nosotros vamos a entrar a la zona negra como nosotros venimos vestidos, ¿no? Ya sea que llevamos una pijama o llevamos la bata o llevamos vestidos completamente de blanco, pero nosotros en esta zona sí podemos entrar. En esta zona el personal se puede bañar, incluso hay, por ejemplo, regaderas, se cambia de ropa porque nosotros vamos a entrar a un área que está más limpia. Así que nosotros no podemos entrar con la ropa que nosotros tenemos, que está con el resto del hospital, que está con pacientes que están infectados de otras cosas, porque nosotros lo que vamos a generar en el paciente que vayamos a operar es que lo vamos a poner en un riesgo de infección mayor. En este igual vamos a hacer el papeleo, que pues es el trabajo administrativo, y todo lo logístico relacionado a la cirugía. Aquí pues se cambian, como ven hay baños, si es que es necesario ir al baño, etc. Después tenemos a la zona gris. Como tal está conectado con la zona negra y con la zona blanca. Y también lo caracteriza es que son áreas de circulación amplia, porque pues aquí van a pasar camillas, va a pasar material, va a pasar personal, etc. En esto pues va a ser unos pasillos muy amplios en donde puedan pasar todos los equipos, y el personal tiene que estar vestido de una forma reglamentaria. Así que no, como ya habíamos dicho, no podemos entrar con el quirúrgico, si es que vamos de quirúrgico, con el quirúrgico que llevamos en el resto del hospital. Este es un quirúrgico limpio, muchas veces te los dan en los hospitales y te tienes que cambiar ahí con el quirúrgico que ellos les dan. Y tiene que tener un acceso a personal buen vestido y de calzado. También va a tener las trampas de camillas, o lo va a dividir por trampas de camillas, trampas de material y trampas de botas. El acceso a personal. El personal que entre a esta sala o esta área va a ingresar de una manera vestida adecuadamente. Se requiere pijama que esté limpia como tal, que sea cómodo, que no refleje mucho la luz. Necesitas gorro que debe estar cubriendo completamente el pelo, de mujeres igual, de hombres igual. Si es que una persona tiene barba, igual se la cubre. Tiene que tener cubrebocas para pues no estar contaminando igual el aire. El zapato, pues puedes usar tu zapato normal, pero lo que nosotros con lo que vamos a cubrir nuestros zapatos, tenis, lo que sea, va a ser con unas botas. Estas van a ser impermeables, desechables, y van a cubrir como tal
desde el tobillo o desde la pijama hasta pues todo el tenis, ¿no? Y en la manera en la que nosotros vamos a pasar de la zona negra a la zona gris va a ser de esta manera, en la cual nosotros vamos a tener ese tipo de barricadas o de trampas como tal, las cuales nosotros vamos a pasar poniéndonos una bota y pasando ahora sí esa bota o ese pie con la bota ya puesta al área gris. Posteriormente nos vamos a poner la otra igual y ya con las dos botas puestas podemos estar como tal caminando dentro del área gris sin ningún problema. En esta zona igual vamos a hacer el lavado quirúrgico, porque va a haber pues lavabos, ¿no? En los cuales nosotros vamos a poder hacer bueno, va a tener el área de lavado, central de equipos, la sala de recuperación, cuarto de rayos X, cuartos sépticos, y estas igual, lo que va a dividir la zona gris de la zona negra va a ser las trampas de o los transfers de pacientes, los cuales ya los hospitales muy avanzados van a poner, es un equipo que literalmente pone debajo del paciente una tabla mecánica y lo pasa a otra camilla que está dentro del área gris. La camilla del área negra no entra como tal al área gris, pero pues si el hospital es pues más bajo, lo que hacen las enfermeras es que igual ponen dos camillas que estén una de una zona y otra pues en la otra zona, y van a pasar el paciente, o incluso el paciente pasa de una cama a otra él solito. Vamos a ver, antes de entrar a quirófano o las personas que necesiten lavarse, va a haber lavabos, los cuales pues ese personal se va a lavar las manos de una manera adecuada, obviamente, en el cual la mayoría de lavabos van a estar juntos o en la parte de atrás del quirófano para que nosotros entremos sin tener que cruzar varios metros con las manos mojadas y puede ocurrir un accidente también. Bueno. Posterior a no hay como tal unas trampas entre la zona blanca y la zona gris, porque pues nosotros ya estamos vestidos adecuadamente, pero de la zona gris, que es el lado donde están todos los pasillos, a los lados o en donde estén los quirófanos, nosotros vamos a entrar al área blanca, que van a ser los quirófanos como tal. Estos van a tener una estructura que vamos a mencionar más adelante. Ya el quirófano, la sala de operaciones, va a medir 38 metros de superficie y 3.3 metros de altura. Esto no es una regla, obviamente no todos los quirófanos van a medir eso, hay unos que van a medir más y esto va a depender del tipo de cirugías que se realicen. Por ejemplo, en un artículo encontré que para las neurocirugías va a tener todas las características de los otros quirófanos, que sea de superficies lisas, resistentes al fuego, etcétera, etcétera. Pero en algunas neurocirugías, por ejemplo, a diferencia de los 38 metros cuadrados, va a tener una superficie de área de 52 metros cuadrados y todas las dimensiones o todas las características de lo anterior, pero su dimensión, como vemos, ya es más amplio, porque en estos pues usamos más equipo, usamos monitores, microscopios, etcétera. Pero lo que sí tienen que tener todos los quirófanos es que sean de superficies lisas, que no estén rugosas, que no tengan algún tipo de marcas, que sean resistentes al fuego, por lo que ya habíamos mencionado. Tiene que ser un material duro, no poroso, impermeable, resistente a manchas y que sea fácil de limpiar, porque pues se puede llenar de sangre, así que tiene que ser fácil de limpiar, que no tenga grietas. Los pisos igual tienen que ser conductores moderados de electricidad para impedir acumulación de cargas. Las puertas tienen que ser lisas, de vaivén,
Algunos mencionan que las puertas de vaivén no serían lo adecuado para la sala, para un quirófano, porque al estar pues yendo y viniendo la puerta va a generar un flujo de aire turbulento y pues las bacterias como tal empiezan a esparcir, por decirlo así. Así que muchos igual mencionan que en lugar de puertas que sean de vaivén, que sean corredizas. Hay una controversia, no hay algún tipo de regla, pero estos son los dos tipos de puertas que podemos encontrar. Estas casi siempre tienen que estar cerradas para impedir pues, el flujo de personal y el flujo de aire. Tienen que ser lisas, de fácil limpieza y tienen que tener una ventanilla, porque pues si nosotros vamos a entrar y hay una persona que se acaba de lavar al lado de la puerta y nosotros abrimos, lo podemos llegar a contaminar o podemos llegar a abrirla y hay alguien ahí y generamos un accidente. Así que por eso tiene que tener una ventanilla. Y tiene que medir 1.5 metros de ancho mínimo para que pasen las camillas. En el caso del aire que se usa en los quirófanos, tiene que ser un flujo laminar que va desde arriba hacia abajo y tiene que tener unos filtros. Estos son capaces de retener partículas de 0.3 micrómetros y como tal tiene que tener un flujo laminar desde la parte del techo justamente arriba de la mesa de operaciones para que se genere una, como por decirlo así, una manta o un flujo el cual fluya a través de la mesa de operaciones y esto disminuya como tal el riesgo de contaminación, ya sea de polvo, de diferentes tipos de bacterias, etc. También este flujo va a generar una temperatura y una humedad. No hay regla igual para esto, pero lo más recomendable que tiene que ser es que sea una temperatura de 20 grados centígrados y una humedad de 50 grados centígrados. Hay muchas veces que la temperatura incluso es más baja. Dependerá pues de la sala de operaciones, pero esto es lo más recomendable. En el caso de iluminación igual hay controversia ahí de si es que se necesita luz natural o no. Antiguamente decían que sí se necesitaba luz natural para ayudar a la vista del cirujano. Otros mencionan que no, porque les dificulta más y como tal tienen más bueno, no los ayuda a ver muy bien, por decirlo así. Así que se usa luz artificial en la mayoría de veces, la cual va a ser una iluminación de gas neón blanca, no tiene que ser amarilla, tiene que ser blanca para pues resaltar bien todas las estructuras que podamos ver dentro de cavidades. Esta tiene que ser una intensidad de 100 a 12 bujías y también las lámparas que se utilicen justamente arriba de la mesa de operaciones van a tener que tener una cubierta que le ayude al cirujano a tomar de manera estéril la lámpara y con eso guiar la luz a como él le ayude a ver mejor las estructuras. En el caso de la electricidad vamos a tener dos tipos, va a ser energía de bajo voltaje y energía trifásica para equipos pues electromédicos, ya que pues hay equipos que necesitan más electricidad que otros, así que no los podemos conectar a uno en donde no se podemos cargar nuestro celular. También vamos a tener un mobiliario que va a ser el básico como tal para las salas de operaciones. En este vamos a tener la mesa de operaciones, el trípode, la mesa Pasteur, el banco de reposo, banco de altura, cubeta de patada, mesa de riñón y mesa mayo. La mesa de operaciones como tal va a ser en donde nosotros vamos a poner al paciente y lo vamos a operar.
esta va a tener diferentes funciones o de diferentes tipos de movimientos dependiendo de la cirugía que vayamos a realizar. Tiene que moverse de manera adecuada, puede subir y bajar de altura para mejorar el procedimiento quirúrgico y adecuarse a las estaturas del cirujano. También vamos a tener la mesa auxiliar o la mesa de riñón, en donde se va a utilizar el instrumental médico, todo el equipo, toda la ropa, como tal el bulto lo vamos a abrir ahí, y ahí vamos a dejar el instrumental que no vayamos a ocupar como tal inmediatamente dentro de la cirugía. Después vamos a tener la mesa de Pasteur, que esta va a ser una mesa donde podamos poner material que no sea estéril, en donde podamos poner, ejemplo, materiales de soluciones que se vayan a utilizar, cosas que vayan a necesitar el anestesiólogo, etc. Vamos a tener la mesa Mayo, que esta es la mesa que va a estar justamente al lado de la mesa de operaciones, es la que va a tener el instrumentista para poner todo el instrumental quirúrgico que se vaya a usar inmediatamente durante la cirugía. Vamos a tener la cubeta de patada, pues este es como tal una cubeta normal, como si fuera de basura, pero va a tener ruedas para que nosotros no tengamos que estar tomándola con las manos y contaminándonos, ¿no? Ahí pues dependiendo la bolsa que tenga es pues, lo que vamos a desechar, dependiendo del RPBI. El tripié pues es para poner soluciones, bolsas de plasma, sangre, etc. El banco de reposo pues va a ser un banco que la mayoría de veces va a usar el anestesiólogo. En como tal tiene que ser todo el material de acero inoxidable para que su limpieza sea fácil, no se genere ahí cúmulos de polvo o de algún tipo de contaminantes y nosotros podamos limpiarlo de manera adecuada para las siguientes cirugías. El banco de altura como tal pues es un banco para las personas que sean chiquitas. Por ejemplo, si un cirujano mide 1,90, la mesa se va a adecuar a la altura del cirujano y no sé, alguien que sea primer ayudante y mida 1,60 obviamente le va a quedar muy alta la mesa, así que tienen que pues adecuarse a la estatura del cirujano y con esto nos vamos a ayudar. Es un banquito para nosotros aumentar de altura. Y un reloj para registrar pues los tiempos quirúrgicos, los anestésicos, etc. En el caso del profesiograma vamos a tener dos equipos, el equipo no estéril y el equipo estéril. Todos van a conformar el equipo quirúrgico, pero los vamos a dividir en dos, no estéril y estéril. El no estéril es el que no se va a lavar, es el anestesiólogo y el circulante. En el caso del estéril es el equipo que se va a hacer su lavado quirúrgico, va a estar al lado del paciente y va a tener contacto con él, así que pues se tiene que lavar, secar, vestir y enguantar de manera estéril para pues realizar las operaciones. Y este va a ser el cirujano, primer ayudante, si es que hay segundo o tercer ayudante pues ellos igual, y el instrumentista. El equipo no estéril no va a tener contacto con la zona estéril ni con el paciente, ya que estén colocados los campos para la operación, pero sí antes y posterior a esta sí. Y también van a ser responsables de conservar la técnica estéril en el caso del circulante. En el caso del equipo estéril vamos a tener que van a realizar su lavado quirúrgico, su vestido y su enguantado, como ya habíamos dicho. Y también ellos van a tener acceso pues, al campo quirúrgico, ¿no? Al paciente a operar. Vamos a tener este tipo de imagen o este tipo de ubicación del personal en una cirugía general, por decirlo así. Y cada uno va a tener una función. En el caso del cirujano va a ser como el director o el capitán del equipo, el capitán del barco. Va a ser el responsable de coordinar todo, va a tener que proporcionar
información acerca del procedimiento, del paciente, va a tener que saber cada función de cada uno del resto del personal. Él va a ser el que va a programar la cirugía como tal y va a ser responsable de que no se rompa la técnica aséptica y antiséptica. También pues él como tal va a ser el que va a operar, ¿no? En el caso del primer ayudante va a tener que saber el procedimiento, se va a pegar como tal a las órdenes del cirujano. Si es que en algún momento el cirujano no sé, se desmayó o lo que quieran, él va a ser el segundo a cargo del procedimiento quirúrgico. Él igual puede suturar, dar seguimiento, como tal va a asistir al cirujano. En el caso del primer ayudante y del segundo ayudante igual va a sostener, no sé, los separadores, colocar pinzas, aspirar, ser separador manual, etc. Igual pues va a acompañar al paciente a la sala de recuperaciones. Siempre el paciente tiene que estar acompañado y es el que pues va a registrar las notas de evolución, etc. En el caso del instrumentista, él va a ser, bueno, la mayoría de veces o en algunos lugares como tal va a ser una enfermera instrumentista. En otros lugares va a ser algún doctor o algún estudiante. Tiene que conservar siempre el campo estéril. O sea, él tiene que, como tal, vigilar o prevenir que esté estéril todo el equipo que se vaya a utilizar, todo el instrumental, las pinzas, las gasas, las compresas. Tiene que prevenir los movimientos que va a hacer el cirujano, tiene que saber la técnica que se va a ocupar y para qué va a ocupar el cirujano cada pinza que se utilice, y como tal va a cubrir las necesidades del cirujano. Él va a solicitar el material que se utilice antes de la cirugía, durante la cirugía, también pues va a realizar su lavado y va a preparar todo el material durante la cirugía, ¿no? Por ejemplo, va a montar su mesa, va ir yendo y dando el material al cirujano dependiendo lo que necesite o dependiendo el acto quirúrgico, y él es el que va a checar cuántas gasas se utilizaron o cuántas compresas se utilizaron, que el conteo del material esté completo, porque igual puede llegar a pasar que no contamos bien las gasas y se queda una gasa en el paciente, o se queda una compresa, o se queda una pinza, y pues se hace un lío legal, ¿no? Así que entre él y el circulante, o con el que haya hecho como tal la cuenta del instrumental, es el que va a hacer ese conteo. Y también va el que va a recibir muestras y las va a como tal a poner en recipientes que se vayan a los laboratorios, por ejemplo a anatomía patológica. El anestesiólogo va a ser el que tenga, el que maneje al paciente, el que monitoree sus signos. Él tiene que conocer al paciente. Ellos igual hacen escalas de riesgo que pueda pasar. Él va a escoger el tipo de anestésico y tiene que estar pues seguro que el paciente esté anestesiado, ¿no? También va a canalizar, va a administrar líquidos. Si es que el paciente llega a tener algún tipo de sangrado, igual va a administrar paquetes, y él es el que va a indicar cuándo se inicia la cirugía. Si es que el anestesiólogo no está seguro que la anestesia ya está lista o que el paciente está bien anestesiado, si es que él no da la señal y si no da el verde, la cirugía no comienza. Así el cirujano quiere operarlo ya, si el anestesiólogo no está listo, no se puede operar. Él va a vigilar en todo momento los signos del paciente. Si es que hay algún tipo de riesgo, lo va a prevenir igual para evitar pues otro tipo de riesgos. Y por último, y no por eso menos importante, vamos a tener el circulante, que
muchas veces lo tachan como el ir por todo el mandadero de todos, pero no, es muy importante. Él es el que va a tener que estar atento durante toda la cirugía porque lo puede necesitar en cualquier momento. Él va a ser el que va a facilitar instrumental o algún tipo de material antes, durante y después de la cirugía. Va a tener que conocer al paciente, va a tener que revisar el expediente, los signos vitales, va a tener que preparar los bultos, el instrumental, acomodar el mobiliario antes de que todos entren, antes de que incluso el paciente entre. Va a reportar si es que hay algún tipo de instrumental o de equipo que no funciona, y también va a ser el que va a acompañar a veces al paciente a que el paciente se siente cómodo, etc. Durante la cirugía va a asistir al instrumentista o al cirujano a quien le pida material, si es que necesitan material extra. Va a prevenir o preservar como tal la esterilidad de toda el área quirúrgica. Ella es la que los va a regañar si es que ustedes los invitan a una cirugía y contaminan. Es la enfermera que dice: doctor, ya se contaminó el estudiante, o el estudiante ya recogió una sutura del piso y lo puso sobre la mesa de riñón. Él es el que los va a regañar, de verdad. Igual va a regular la iluminación, si es que es necesario, y como ya le habíamos dicho, va a realizar la cuenta de gasas, compresas e instrumental con el instrumentista. Siempre se van a ir de la mano. También con lo de cirugía general como tal, ya acabamos, pero igual investigué un poco sobre la distribución en las neurocirugías y cómo se organizan el equipo quirúrgico dependiendo de las neurocirugías. Y lo dividen en 3 áreas: el de anestesia y enfermería. El de anestesia y enfermería, que va a ser el equipo de anestesio, el equipo de básico, el de aspiración, monitores, etcétera, de un lado. Por ejemplo, el área quirúrgica del paciente es el área 2, en donde vamos a tener el campo quirúrgico, a todo el equipo estéril y equipos, por ejemplo, de navegación. Y por último vamos a tener un área complementaria, en donde vamos a tener el microscopio y el equipo neuroquirúrgico avanzado. Esta distribución no es fija, o sea, se va a ir modificando conforme a la cirugía que se vaya a realizar. En este ejemplo nos dan la distribución en una cirugía cráneoencefálica. El cirujano está a la cabeza del paciente en el área 2, y en este caso el anestesiólogo está un poquito más alejado por todo el equipo que el cirujano necesita para este tipo de operaciones. Va a depender de la cirugía que se utilice. Esta es la que habíamos visto, pero en el caso de alguna cirugía en donde se ocupe un microscopio, igual lo vamos a tener. El anestesiólogo va a estar un poco más lejos, y hay diferentes equipos, no hay distribuciones. En el caso de una cirugía de columna vertebral, el cirujano va a estar al lado del paciente, dependiendo lado derecho o izquierdo, dependiendo el cirujano o la técnica. El anestesiólogo en este caso sí va a estar a la cabeza. En el ejemplo nos ponen la cabeza, pero un poco alejado del paciente, ¿no? Por el equipo que se utiliza. La mesa de Mayo, enfermera, el microscopio y todo el equipo extra que ya habíamos mencionado. Y así se va a ir distribuyendo. Igual, otro ejemplo. Aquí tenemos el equipo quirúrgico, la mesa de instrumental es un poco más grande o más amplia, y el anestesiólogo está a la cabeza del paciente, obviamente no pegado al área quirúrgica porque la puede contaminar, pero sí está cercano para que tenga un fácil acceso si es que el paciente necesita ser intubado, etc. Y aquí pues tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso está a la derecha del paciente en lugar de la izquierda. Y aquí, por ejemplo, tenemos
que ocupamos una máquina de rayos X, así que el anestesiólogo, en lugar de estar a la cabeza del paciente, está al lado del paciente, obviamente siempre lo más cercano posible para estar monitoreando, estar checando su vía aérea, estar checando sus signos, etc. No sé si tengan alguna duda. Por mi parte no, Astrid, todo muy bien, gracias. Muchas gracias, Astrid, por la plática. Y esta es, aunque no lo parezca, de las más importantes, porque como bien dice, tenemos muy bien que saber qué rol tendríamos en el momento de acudir a las cirugías, para empezar. Y en algunas cirugías tenemos como segundos circulantes, en el sentido de que no nos vamos a poder lavar, o sea, no nos vamos a vestir, pero no por eso pues rompemos con este margen de esterilidad con el resto del equipo que sí es estéril. Habrá otras cirugías en las que estemos, bueno, a mí me tocó segundo instrumentista o instrumentista ahorita que estoy interno, pero, o sea, pero en las de neuro, pues sí nos han tocado ser como incluso segundos instrumentistas, casi siempre en las que son endoscópicas, porque ahí sí hay muchísimo material. Entonces, es que todos tengamos. Perdón, que todos tengamos pues como la oportunidad de ser instrumentistas hasta ayudantes. La verdad es que las cirugías son muy bonitas de ver y de como participar son las endoscópicas, pues vamos a poder acudir a ella, porque se ve como, bueno, se ve en la pantalla, entonces pues no importa dónde estés, puedes ver y pues muchas veces nos van a poner como, a lo mejor a sostener unos equipos, o sea, endoscópicos, y, y es como que lo ves en primera fila, entonces está muy bonito eso. Igual lo que dice es muy importante, es conocer muy bien todo lo que es estéril y lo que no, y si pues en algunos lugares nos van a decir que llevemos nuestro quirúrgico en una bolsita o aparte y que ahí nos cambiemos, porque como bien dice, en algunos hospitales nos van a prestar ellos un quirúrgico del hospital, pero en otros vamos a tener que llevar el nuestro nosotros, pero no puesto, no es con el que nos vamos a ir en el camión, sino que lo tenemos que llevar en una bolsita, en una mochila, porque tiene que estar lo más limpio posible. Con ese va a ser con el que entremos a quirófano. Entonces, pues, si no tienen dudas, pues, muchas gracias, Astrid, por la plática y sería todo de nuestra parte. Igual, creo que mañana es la próxima sesión. Y pues, si gustan leer un poquito o adentrarse más o dirigirse más a lo neuroquirúrgico para la parte, bueno, para cuando ya tratemos en neurocirugía, que pues está previsto para agosto. Pues yo les recomiendo mucho un libro de Álvaro Campero, que es Abordajes Neuroquirúrgicos, porque es como lo más preguntable en el sentido de que es como así, según el tipo de cirugía y según el abordaje que se haga, y, y así se va, o sea, y según el abordaje es la organización quirúrgica que se va a optar. Y acabando el apartado de cirugía general, se va a dar un tema de abordajes neuroquirúrgicos y de instrumental neuroquirúrgico. Entonces, o sea, para que si quieren como ir preparándose o ir dirigiéndose a este camino, para que ya cuando sea la clase, pues ya tengan como ciertas bases.
Y pues muchas gracias por conectarse. No sé si tú quieras agregar algo, Astrid. No, pues solamente si es, bueno, cuando vayamos, solo recordar no romper la esterilidad y seguir pues las instrucciones que nos den, porque a mí sí me pasó una vez que me invitaron a una cirugía, yo estaba en primer semestre y me pasé de un área a otra como si nada y pues me regañaron. Así que siempre sigan las reglas, chequen en dónde está cada cosa o pues como tal mantengan una actitud responsable porque pues es un área crítica en donde pues hay un paciente que literalmente lo van a abrir, así que no es para estar jugando. Exactamente. Eso y otra cosa, siempre preséntense con las jefas. ¿Por qué? Bueno, con las enfermeras, porque ellas pueden ser sus mejores amigas, sus peores enemigas. Entonces, siempre tenganlas de su lado. Y son súper buena onda. Afortunadamente, con las personas que nos ha tocado rotar de enfermería en ISSSTE, en IMSS y ¿cómo se llama esto? Y en el Niño Poblano, casi siempre son las mismas porque se tienen ya como el posgrado en neuroquirúrgico, porque el material sí es completamente diferente al de cirugía general. Entonces, casi siempre son las mismas y son buena onda. Pero con los resis que se ve con los que se llevan mal, no lo son tanto. Entonces, nos conviene siempre ir con la mejor actitud. Y pues bueno, chicos, sería todo del día de hoy. Este, de la evaluación, la verdad, no estoy muy al tanto de cómo se vaya a organizar, pero pues cualquier cosa les avisamos. Y pasen una excelente noche y nos vemos en la próxima sesión. Descansen. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.